El 2 de abril de 2025, el comercio global experimentó una sacudida inesperada que, aunque en principio pareció ser una simple decisión política, pronto demostró ser mucho más. Ese día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un imponente arancel del 145% sobre bienes chinos valorados en $300.000 millones. La medida, que inicialmente se presentó como una política rutinaria, rápidamente adquirió dimensiones mucho más profundas. Lo que comenzó como una iniciativa proteccionista se transformó en un cataclismo económico que desestructuró los mercados globales. En pocos días, las cadenas de suministro, que durante años se habían entrelazado con precisión milimétrica, se desplomaron. Puertos colapsaron, fábricas se detuvieron y las naciones involucradas se vieron arrastradas a una espiral de represalias comerciales que afectaron a la producción de bienes esenciales, especialmente alimentos. Este día de la liberación, como lo denominó Trump, marcó el inicio de lo que rápidamente se convirtió en una guerra comercial sin precedente, cuyos efectos reverberaron más allá de las fronteras de los países directamente implicados. China, India, Europa y otros actores clave respondieron con sus propios aranceles y sanciones, lo que desencadenó una serie de barreras comerciales que paralizaron aún más el comercio internacional. Pero el verdadero impacto de estas políticas no se limitó a los productos manufacturados. El sector alimentario, en particular, se convirtió en un campo de batalla geopolítica. En Europa, el precio del maíz superó los 400 euros por tonelada, mientras que en Indonesia, la inflación del arroz alcanzó cifras alarmantes, con un 21% de aumento en los precios. El acceso a los alimentos, que siempre se había dado por sentado, se convirtió en un privilegio, y el hambre, lejos de ser una preocupación del pasado, comenzó a reemergir con fuerza. La guerra de tarifas no era solo una disputa por el poder económico, sino una cuestión de supervivencia. En este nuevo escenario, los alimentos se convirtieron en una herramienta de poder, donde la lealtad política determinaba quién tenía acceso a la subsistencia básica. En un mundo donde los precios de los granos y productos esenciales se disparaban, la pregunta se volvió aún más urgente. Cuando la comida se convierte en una moneda de cambio, ¿quién podrá sobrevivir y quién quedará al margen, condenado por la escasez? El 2 de abril de 2025, el presidente Donald Trump sorprendió al mundo con una decisión que no solo redefiniría la política comercial de Estados Unidos, sino que desencadenaría una serie de consecuencias imprevistas en la economía global. Trump, en un intento por revitalizar la industria estadounidense y proteger a los agricultores y fabricantes nacionales de la competencia extranjera, implementó un arancel del 145% sobre bienes chinos valorados en $300.000 millones. Este arancel afectó una amplia gama de productos, desde maquinaria agrícola hasta ingredientes básicos para la producción alimentaria. En sus publicaciones en redes sociales, Trump enmarcó esta medida como un paso hacia una nueva era de prosperidad, prometiendo proteger los empleos de los agricultores y fabricantes estadounidenses. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de política económica proteccionista tuvo repercusiones mucho más graves de las que se anticiparon. Las primeras señales de los efectos colaterales de la medida se hicieron evidentes a las pocas semanas. Para mayo de 2025, las exportaciones agrícolas de Estados Unidos se desplomaron un 21% en comparación con el año anterior, lo que llevó a una crisis en el sector agrícola. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, las exportaciones de carne de cerdo, un pilar clave de la industria cárnica estadounidense, cayeron un alarmante 36%, mientras que las exportaciones de productos lácteos a China, que anteriormente generaban $584 millones anuales, se paralizaron por completo. En particular, el mercado de la soja, que había sido un componente esencial de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a China, sufrió un golpe devastador.
Los futuros de la soja en la Bolsa de Comercio de Chicago cayeron un 8,2% en Minnesota en una sola sesión, con una disminución adicional del 2% en los 3 días siguientes. Además, el puerto de Oakland, un centro clave para las exportaciones de granos, reportó una reducción del 42% en la cantidad de contenedores de granos enviados en las 2 últimas semanas de abril, lo que refleja una interrupción profunda en la cadena de suministro global de alimentos. El economista Joseph Glauber, ex jefe de economía del USDA, destacó la gravedad de la situación, describiendo la política de aranceles como una asfixia económica, más que una simple interrupción del suministro. En una entrevista con Bloomberg, Glauber advirtió que los aranceles no fortalecieron la agricultura estadounidense, sino que la estrangularon. A medida que los agricultores enfrentaban silos desbordados y escasas opciones para vender sus productos, el impacto de la medida se volvía cada vez más evidente. En estados clave como Iowa e Indiana, los granos de soja se acumulaban sin ser vendidos y el problema de exceso de almacenamiento se extendió rápidamente por todo el país. Nos han sacado de nuestros propios mercados, lamentó John Heistofer, agricultor de Iowa y expresidente de la Asociación Estadounidense de la Soja, ASA. La ASA fue clara en su evaluación. El mercado chino, que había sido uno de los principales destinos de exportación de soja estadounidense, se consideraba perdido de forma definitiva. Y las proyecciones del USDA sobre las exportaciones de soja para 2025 fueron revisadas a la baja en 1.900 millones de dólares. Las consecuencias internas de la guerra arancelaria también fueron notorias. Los costos de los insumos agrícolas se dispararon debido a los aranceles impuestos a las importaciones de fertilizantes, especialmente aquellos provenientes de Túnez, que enfrentaron un arancel del 28%. Este aumento en los costos resultó en una caída del 47% en el volumen de fertilizantes importados desde enero de 2025. Las cancelaciones de contratos se multiplicaron y los precios de los alimentos se elevaron en diversas ciudades de Estados Unidos, desde San Luis hasta San Diego. En Fresno, California, 14 contenedores de naranjas se pudrieron en los muelles, ya que los compradores canadienses, que solían ser compradores habituales de frutas estadounidenses, se retiraron debido al aumento de costos causado por los aranceles. En Midland Park, Texas, la cancelación de todos los envíos de 2025 por parte de compradores chinos resultó en el despido de 20 trabajadores. La situación se tornó cada vez más insostenible para los productores agrícolas, quienes se enfrentaban a una caída de los ingresos y un aumento significativo de los costos operativos. Las previsiones de exportación del USDA no eran más optimistas. El impacto fue directo y devastador. Las exportaciones de productos lácteos, por ejemplo, se redujeron en 900 millones de dólares, mientras que las exportaciones de carne de cerdo cayeron en 100 millones de dólares. Además, las exportaciones de maíz se redujeron en un 32% en mismo volumen. En el primer trimestre de 2025, las bancarrotas agrícolas aumentaron un 19% en comparación con el año anterior, lo que representó el mayor incremento desde 2016. El mercado agrícola de Estados Unidos se enfrentaba a una crisis de proporciones épicas y la situación solo empeoraba a medida que los meses avanzaban. Lo que comenzó como una maniobra política para fortalecer la industria estadounidense terminó por desestructurarla. Los aranceles impusieron un costo económico mucho mayor al país de lo que muchos habían anticipado, afectando no solo a los productores agrícolas, sino también a los consumidores, quienes vieron cómo los precios de los alimentos comenzaron a dispararse. La política de Trump, lejos de revitalizar la agricultura estadounidense, generó una crisis en los mercados internacionales y en las economías locales. En última instancia, la era de prosperidad prometida por Trump se convirtió en un campo de batalla económico con efectos devastadores en la producción y el comercio mundial de alimentos. A medida que el impacto de los aranceles se extendía,
se hacía cada vez más claro que la política arancelaria no era solo una cuestión de economía doméstica, sino una jugada geopolítica que alteraría las relaciones comerciales globales de manera irreversible. Los aranceles impuestos por el presidente Trump no fueron una medida aislada ni una estrategia sin respuesta. Al contrario, lo que inicialmente se presentó como una acción proteccionista de gran escala se convirtió rápidamente en una guerra comercial de proporciones globales. En cuestión de horas tras la implementación de los aranceles estadounidenses, países clave como China, la Unión Europea, Canadá e incluso naciones emergentes comenzaron a tomar represalia. Lo que comenzó como una disputa comercial bilateral entre Estados Unidos y China se transformó en un enfrentamiento comercial de consecuencias globales, alterando no solo los flujos de bienes, sino también las alianzas estratégicas internacionales. La primera respuesta significativa vino de China, el principal socio comercial de Estados Unidos. El gigante asiático, que dependía enormemente de las importaciones agrícolas estadounidenses, no tardó en imponer un arancel de represalia del 34% sobre todas las importaciones de productos estadounidenses. Esta medida afectó profundamente a los mercados internacionales, especialmente al sector agrícola de Estados Unidos. La soja, el maíz y otros productos de exportación clave fueron los principales objetivos de los aranceles chinos. Los precios de la soja cayeron un 8,2% en los mercados de futuros, mientras que los precios del maíz experimentaron una disminución del 5,6%. Pero el impacto no solo fue económico, sino también geopolítico. Según información publicada por Bloomberg, China comenzó a buscar alternativas rápidamente. Los importadores estatales chinos firmaron contratos por más de 2 millones de toneladas métricas de soja con Brasil, el mayor productor mundial de soja. Sin embargo, no se trataba solo de una movida económica, también era una recalibración estratégica. China, al desviar sus compras de soja hacia Brasil, envió un mensaje claro: la lealtad a la política económica estadounidense tendría un alto precio. Además de la cuestión agrícola, las represalias chinas también abarcaban sectores industriales. Las exportaciones de productos manufacturados estadounidenses, incluidos automóviles, maquinaria y productos electrónicos, fueron sometidas a fuertes aranceles. Los exportadores de automóviles de Detroit, en particular, sintieron el golpe. Empresas como Ford, General Motors y Chrysler vieron cómo sus ventas en China caían bruscamente. La respuesta de China a los aranceles estadounidenses fue un claro recordatorio de la interdependencia global y de la vulnerabilidad de las economías en una guerra comercial. China, que no solo era un importante socio comercial de Estados Unidos, sino también un actor clave en el comercio global, estaba dispuesta a utilizar su poder económico para restablecer el equilibrio. Sin embargo, las represalias no se limitaron solo a China. Canadá, aunque no fue objetivo directo de los aranceles de Trump, se vio atrapada en el fuego cruzado debido a su estrecha relación comercial con Estados Unidos. El 28 de abril de 2025, el primer ministro canadiense, Mark Carney, reiteró el compromiso de Canadá con la política comercial estadounidense, alineándose con la estrategia de Trump. Sin embargo, este gesto de lealtad fue interpretado de manera diferente por China, que reaccionó de forma inmediata e impuso un arancel del 100% al aceite de canola canadiense, una de las principales exportaciones de Canadá. Esta medida afectó gravemente a las provincias de Alberta y Saskatchewan, donde se produce el 80% de la canola canadiense, lo que provocó una caída del 17% en los precios en tan solo 2 días. Las grandes comercializadoras canadienses como Viterra y Richardson International vieron cómo sus contratos de exportación se retrasaban o cancelaban por completo. La situación se tornó más compleja cuando China también impuso aranceles sobre los mariscos canadienses, especialmente las langostas y cangrejos, que constituyen un importante mercado de exportación hacia Asia. Esta serie de represalias hizo evidente que el comercio global estaba siendo utilizado como un arma geopolítica. En Europa, las tensiones también se intensificaron, especialmente después de que Estados Unidos impusiera aranceles sobre el aluminio y el acero europeos en 2023.
La respuesta europea no se hizo esperar. En mayo de 2025, la Unión Europea implementó un gravamen del 25% sobre las importaciones de maíz estadounidense, lo que afectó gravemente las exportaciones de Estados Unidos. El maíz estadounidense había sido un ingrediente esencial en la producción de piensos animales para la ganadería en Europa, particularmente en países como España, Alemania y los Países Bajos. Estos países habían dependido en gran medida de las importaciones de maíz estadounidense, especialmente después de la guerra en Ucrania, que había interrumpido el suministro de grano proveniente de ese país. Sin embargo, con los aranceles europeos, los productores de piensos en la región se vieron obligados a buscar proveedores alternativos, principalmente en Brasil y Sudáfrica, aunque a un costo más alto. Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Piensos de España, AFOW, los precios de los piensos aumentaron un 12% en muchos países de la Unión Europea, lo que presionó aún más a los productores de carne, cuyas cadenas de suministro ya estaban estresadas por el aumento de los costos de los alimentos. El impacto económico de las represalias fue profundo, no solo en términos de precios más altos, sino también en el debilitamiento de las relaciones comerciales entre los bloques económicos más poderosos del mundo. La guerra comercial se intensificó y el comercio internacional se vio fracturado en una serie de acuerdos bilaterales y represalias, lo que complicó la cooperación global en otros frentes, como el cambio climático o la seguridad. Para muchos países en desarrollo, las repercusiones fueron igualmente severas. A medida que los grandes actores del comercio mundial se enfrentaban entre sí, los precios de los productos agrícolas básicos, como el maíz, la soja y el trigo, se dispararon. En muchos de estos países, donde la seguridad alimentaria ya era frágil, el aumento de los precios de los alimentos provocó tensiones sociales y políticas. La escasez de productos básicos alimenticios, junto con el aumento de los precios, se convirtió en una amenaza para la estabilidad interna de varios países de África, Asia y América Latina. La guerra comercial global desatada por los aranceles de Trump transformó el comercio internacional en una arena de confrontación geopolítica, donde los actores económicos más poderosos del mundo no solo luchaban por el control de los mercados, sino también por la influencia estratégica en las regiones más vulnerables del planeta. A medida que las represalias se intensificaron, quedó claro que las tensiones comerciales habían dejado de ser una disputa económica para convertirse en una batalla ideológica y política. Y en este nuevo orden mundial, las decisiones económicas ya no solo dependían de los intereses financieros, sino de las relaciones de poder en un contexto global cada vez más polarizado. La prohibición de exportar arroz blanco, no basmati, anunciada por la India en julio de 2024, que representa el 40% del comercio mundial de arroz, provocó una onda expansiva en mercados ya tensos. La medida eliminó 9.5 millones de toneladas métricas del circuito internacional, lo que causó un aumento del 21% en los precios en tan solo 2 semanas. Según el Ministerio de Comercio de la India, África subsahariana, donde el arroz indio representa el 70% de las importaciones en países como Senegal y Nigeria, sufrió interrupciones inmediatas en los envíos, según el índice de precios alimentarios de la FAO. El sudeste asiático entró en pánico, con Bangladesh recurriendo a compras de emergencia desde Myanmar y Filipinas, declarando una alerta nacional por inflación del arroz. Esto fue un choque para el sistema, dijo Arvind Subramanian, ex asesor económico principal del gobierno indio, advirtiendo que la prohibición podría desestabilizar el acceso a alimentos para hasta 2.000 millones de personas. El movimiento de la India respondió a presiones internas con su índice de precios alimentarios aumentando un 10.3% en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, su impacto global no tuvo precedentes, revelando la fragilidad de las cadenas de suministro alimentario. En Bangladesh, los precios de los huevos subieron un 23% en abril, mientras que en Bangladesh el arroz en el mercado negro se vendía a 220 takas por kilo.
el doble del promedio del año anterior. Según Reuters, estas interrupciones no fueron meras molestias, fueron señales de fallos sistémicos más profundos, donde el acceso a la comida dejó de ser un derecho para convertirse en un lujo. En Europa del Este, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania actuaron unilateralmente en abril de 2025, prohibiendo las importaciones de grano ucraniano para proteger a sus propios agricultores, quienes enfrentaban precios más bajos a medida que el grano inundaba el mercado local. Esta medida levantó tensiones dentro de la UE, que se encontraba luchando por consolidar una estrategia unificada para garantizar la seguridad alimentaria. La Comisión Europea intentó mediar, pero no logró persuadir a los gobiernos de Europa Central y del Este de levantar las restricciones. Mientras tanto, los precios del trigo en Polonia subieron un 12% en solo 2 semanas debido a la escasez de grano disponible en los mercados locales. Según el Ministerio de Agricultura polaco, las importaciones de grano ucraniano habían aumentado un 60% en 2024, presionando los márgenes de los productores nacionales, que ya sufrían los efectos de la guerra en Ucrania. Al cerrar sus fronteras al grano de Ucrania, los gobiernos de estos países no solo desestabilizaron la unidad interna de la UE, sino que también crearon una brecha en el suministro de alimentos que afectó a otras naciones europeas. El impacto de estas prohibiciones se sintió especialmente en el mercado de la harina, que experimentó un aumento del 7,5% en su precio en toda la región. En el mercado de la carne, los precios subieron entre un 3% y un 5% debido al mayor costo de los piensos animales, cuyos ingredientes base incluyen trigo y maíz. En el caso de los países bálticos y el norte de Europa, que dependen en gran medida de las importaciones de granos, los precios de los productos alimenticios básicos aumentaron, lo que agravó la ya compleja situación económica provocada por los aranceles de Estados Unidos. La guerra comercial que se intensificaba entre las grandes potencias económicas no solo alteró los mercados globales, sino que también tuvo profundas implicaciones en la política interna de los países en desarrollo. Estos países, que dependen en gran medida de las importaciones de alimentos y productos básicos, se encontraron en el epicentro de una tormenta económica que amenazaba con desestabilizar sus economías y exacerbar sus vulnerabilidades estructurales. La subida de los precios de los alimentos, provocada por los aranceles y las represalias comerciales, se convirtió en una presión insoportable para muchos gobiernos que ya enfrentaban desafíos económicos internos como la inflación, el desempleo y las tensiones sociales. Uno de los primeros y más graves efectos de la crisis alimentaria global fue el aumento de la inflación en los precios de los productos básicos. En África subsahariana, por ejemplo, los precios de los alimentos aumentaron dramáticamente debido a la escasez de importaciones y la subida de los costos de los granos. En países como Nigeria, los alimentos básicos como el arroz y el maíz se volvieron más caros, lo que golpeó fuertemente a las familias de clase baja y media. Las protestas y disturbios en las principales ciudades, como Lagos y Abuja, se volvieron cada vez más frecuentes, con los ciudadanos exigiendo que el gobierno tomara medidas urgentes para controlar la inflación alimentaria. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, alrededor del 30% de las familias nigerianas pasaron a depender de la ayuda alimentaria a medida que los precios alcanzaban niveles insostenibles. En el caso de Egipto, uno de los mayores importadores de trigo en el mundo, la crisis fue igualmente grave. El país dependía en gran medida del trigo importado, principalmente de Rusia y Ucrania, para alimentar a su población. Sin embargo, los aranceles impuestos por Estados Unidos y las represalias de China afectaron las cadenas de suministro global, lo que generó una escasez de este insumo crucial. Según los datos del Banco Central de Egipto, la inflación alimentaria alcanzó un récord del 20% en el primer trimestre de 2025. Esta subida de los precios del pan y otros productos básicos de consumo masivo generó un fuerte descontento social. Las autoridades egipcias, bajo una presión creciente, se vieron obligadas a destinar mayores recursos a la importación de trigo, lo que incrementó el gasto público y, a su vez,
contribuyó a una creciente deuda externa. La situación en Egipto se convirtió en un ejemplo claro de cómo las políticas comerciales de las grandes potencias podían tener efectos desestabilizadores en las economías más vulnerables del mundo. En América Latina, la crisis también tuvo un impacto considerable. Países como Brasil y Argentina, grandes exportadores de productos agrícolas, vieron cómo sus mercados se veían sacudidos por los cambios en los flujos comerciales globales. Aunque no enfrentaron directamente los aranceles de Trump, los cambios en los patrones de comercio global afectaron la competitividad de sus mercados. En Brasil, por ejemplo, el cambio de los compradores chinos hacia Brasil tras los aranceles de Trump hizo que los precios de los granos como la soja y el maíz subieran considerablemente. Sin embargo, la creciente competencia de productores de otras regiones como Sudáfrica y Europa redujo los márgenes de ganancia para los productores brasileños. La Confederación Nacional de Agricultura de Brasil, CNA, informó que el sector agrícola experimentó una caída en la rentabilidad del 4,5% en el primer semestre de 2025, lo que afectó tanto a los grandes productores como a los pequeños agricultores que dependían de la exportación de productos agrícolas. Sin embargo, el impacto no se limitó a la economía. Los efectos de la guerra comercial en los precios de los alimentos y la inestabilidad económica llevaron a un aumento de las tensiones políticas internas. En varios países de África y América Latina, los gobiernos enfrentaron presiones crecientes para abordar las crisis alimentarias. En algunos casos, los gobiernos intentaron suavizar el impacto de la inflación mediante subsidios a los productos básicos, pero estos esfuerzos resultaron ser insuficientes ante la magnitud de la crisis. En otros casos, la inestabilidad política aumentó a medida que las autoridades se vieron incapaces de hacer frente a las demandas populares. En Nigeria, el aumento de la inflación alimentaria fue particularmente alarmante. Las manifestaciones en Lagos y Abuja se convirtieron en un fenómeno común a medida que las tensiones sociales aumentaban. Las demandas de los ciudadanos incluían tanto la reducción de los precios de los alimentos como un control más efectivo de la corrupción gubernamental, que muchos consideraban como un factor clave en la crisis económica. Según los informes de la FAO, más del 50% de la población nigeriana vivía por debajo del umbral de pobreza antes de que comenzara la guerra comercial, por lo que el aumento de los precios de los alimentos agravó aún más la difícil situación de las familias de bajos ingresos. A medida que los disturbios alimentarios se propagaban por toda África subsahariana, los gobiernos se vieron obligados a abordar la cuestión de la seguridad alimentaria de manera urgente. En muchos países, las reservas de alimentos comenzaron a agotarse y las políticas para garantizar el suministro interno se volvieron una prioridad en las agendas nacionales. Sin embargo, la escasez de alimentos y los altos precios fueron solo una parte del problema. En países como Sudán del Sur, Somalia y Chad, donde ya existían problemas de inseguridad y pobreza, la crisis alimentaria agravó la situación. En algunos casos, la falta de alimentos básicos y el aumento de los precios desencadenaron conflictos étnicos y políticos, lo que empeoró aún más la crisis humanitaria. En Egipto, la escasez de trigo también fue el catalizador para un aumento de las tensiones políticas. El gobierno egipcio, liderado por el presidente Abdel Fattah el-Sisi, enfrentó duras críticas por su gestión de la crisis alimentaria. A medida que los precios del pan y otros productos básicos subían, los egipcios expresaron su descontento mediante protestas y marchas. La incapacidad del gobierno para garantizar el suministro estable de alimentos esenciales llevó a un creciente malestar social. Además, la creciente deuda externa causada por las importaciones de trigo y otros productos básicos exacerbó la situación económica del país. El aumento de los precios de los alimentos también tuvo un impacto significativo en los países de Asia, especialmente en el sudeste asiático, donde el arroz es un alimento esencial. La escasez de arroz causada por las restricciones de exportación de India y el aumento de los precios internacionales, generó una grave crisis alimentaria en países como Bangladesh, Vietnam y Filipinas. En Bangladesh, el precio del arroz
en el mercado negro alcanzó niveles alarmantes, lo que llevó al gobierno a intervenir con subsidios y controles de precios. Sin embargo, estas medidas fueron vistas como inadecuadas ante la magnitud de la crisis. La crisis alimentaria se convierte en un desafío humanitario global, la crisis alimentaria mundial, producto de las decisiones políticas interrelacionadas entre Estados Unidos, China, Europa y los países en desarrollo, alcanzó un punto álgido en la mitad de 2025. La guerra comercial entre las grandes potencias económicas se trasladó a la arena de la seguridad alimentaria, con efectos devastadores para las naciones más vulnerables. A medida que los precios de los alimentos alcanzaban cifras récord y las reservas de granos disminuían, las organizaciones internacionales de ayuda, como el Programa Mundial de Alimentos, PMA, comenzaron a alertar sobre el aumento de la inseguridad alimentaria global. Según informes del PMA, más de 100 millones de personas en el mundo estaban al borde de la hambruna, y se esperaba que esa cifra aumentara a medida que la crisis avanzara. En Asia, particularmente en los países del sudeste asiático, el arroz, alimento básico de la región, se convirtió en el principal foco de la crisis. La reducción de exportaciones de India y la subida de los precios globales hicieron que muchos países tuvieran dificultades para acceder a este alimento esencial. En Vietnam, el gobierno comenzó a racionar las exportaciones de arroz y a subsidiar los precios internos para evitar disturbios sociales. El país, que es el segundo mayor exportador mundial de arroz, adoptó medidas similares a las de la India, limitando las ventas de arroz a mercados extranjeros. La intensificación de la guerra comercial a nivel global, impulsada por las decisiones comerciales de grandes potencias como Estados Unidos, ha tenido repercusiones profundas en las economías globales, afectando no solo a las potencias industriales, sino también a los países en desarrollo. A lo largo de los textos analizados, se ha descrito cómo los aranceles impuestos por las grandes economías y las represalias comerciales que siguieron alteraron de manera significativa los flujos de comercio internacional y tuvieron efectos devastadores en las economías más vulnerables. Este fenómeno no solo transformó las dinámicas comerciales, sino que también desencadenó una serie de consecuencias sociales, políticas y económicas que a su vez afectaron la gobernanza interna de los países en desarrollo. La crisis alimentaria global, como resultado de los aumentos en los aranceles y las restricciones comerciales, desató una serie de tensiones sociales que pusieron a los gobiernos de los países más afectados bajo una presión creciente. En regiones como África subsahariana, Medio Oriente y América Latina, las alzas de los precios de los productos básicos, principalmente los alimentos, se convirtieron en un problema urgente que exacerbó las desigualdades y aumentó la inestabilidad social. En países como Nigeria y Egipto, donde la inflación alimentaria alcanzó niveles sin precedentes, el descontento popular se transformó en manifestaciones y disturbios, reflejando la incapacidad de los gobiernos para abordar una crisis de tal magnitud. Estos países, ya vulnerables debido a su dependencia de las importaciones de alimentos, experimentaron una caída en su poder adquisitivo, lo que afectó gravemente a las clases más bajas y empobrecidas, quienes vieron cómo sus estándares de vida se desplomaban. En América Latina, el impacto de la guerra comercial también fue significativo. Los países productores de materias primas como Brasil y Argentina se vieron afectados por la fluctuación de los precios internacionales, que aunque en algunos casos favoreció las exportaciones agrícolas, en otros redujo la competitividad de los productos debido a las políticas proteccionistas adoptadas por los países más desarrollados. La creciente incertidumbre económica, unida a la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas, afectó el crecimiento económico de estas naciones. En el caso de Brasil, los productores agrícolas se enfrentaron a márgenes de ganancia más estrechos, mientras que en Argentina, las restricciones comerciales de los países desarrollados afectaron la rentabilidad de la agricultura de exportación. Estos problemas, junto con la falta de diversificación económica en algunos de estos países, contribuyeron a un panorama de creciente inseguridad económica y social. A nivel más global, la guerra comercial y sus efectos en la política interna
De los países en desarrollo también expusieron las vulnerabilidades de los sistemas de gobernanza y las debilidades estructurales en las economías emergentes. La dependencia de las importaciones de productos básicos, como alimentos y energía, se mostró como un factor crítico en la capacidad de los países en desarrollo para afrontar crisis económicas internacionales. La globalización, que había abierto nuevos mercados para las economías en desarrollo, también las había hecho más vulnerables a los cambios en las políticas comerciales de las grandes potencias. La falta de autonomía económica y la débil infraestructura de muchos de estos países les impidieron resistir los shocks externos causados por la guerra comercial, lo que agravó aún más sus dificultades internas. El impacto de la guerra comercial no se limitó a las esferas económicas y sociales, también tuvo un efecto sobre las relaciones internacionales de los países en desarrollo. A medida que la competencia por los recursos escasos se intensificaba, muchos países se vieron obligados a reevaluar sus alianzas comerciales y su posicionamiento en la arena internacional. Algunos buscaron diversificar sus fuentes de importación, mientras que otros intentaron fortalecer sus acuerdos comerciales regionales para mitigar el impacto de los aranceles impuestos por las grandes potencias. Sin embargo, las políticas proteccionistas de las potencias más grandes, especialmente de Estados Unidos, limitaron las opciones de los países en desarrollo y obligaron a muchos a adoptar una postura defensiva en sus relaciones comerciales e internacionales. Por los efectos de la guerra comercial global, impulsada por políticas proteccionistas, se extendieron más allá de las fronteras de los países desarrollados, teniendo un impacto directo y devastador en los países en desarrollo. Las crisis alimentarias, la inflación y el descontento social fueron solo algunas de las manifestaciones de una realidad mucho más compleja, en la que la inestabilidad económica y política se entrelazaron en un ciclo de vulnerabilidad y dependencia de las potencias comerciales. La guerra comercial mostró de manera contundente que la globalización tiene un lado oscuro que afecta principalmente a los países más débiles, que no solo enfrentan los embates de las decisiones comerciales de las grandes potencias, sino que también se ven atrapados en un sistema económico global que los margina y pone en riesgo su estabilidad interna. En este sentido, la lección más importante de esta crisis es que el sistema económico global debe ser reformado para garantizar que las políticas comerciales no perpetúen las desigualdades existentes, sino que promuevan un crecimiento económico más equitativo y sostenible para todos. La comunidad internacional enfrentaba un dilema: ¿cómo equilibrar la necesidad de proteger las economías nacionales con la creciente crisis humanitaria provocada por la guerra comercial? El impacto de los aranceles, las represalias y las políticas internas proteccionistas había dejado al mundo en una situación frágil, donde la lucha por el control de los mercados de alimentos se había convertido en un factor determinante de la estabilidad global.